Bienvenidos a la tercera temporada de Perspectiva Criminológica, un espacio dedicado a la criminología, seguridad y prevención. En esta edición analizamos junto a dos expertos la situación actual de Costa Rica en materia de seguridad ciudadana. Y desde México nos acompaña la criminóloga Marisol Madero, con quien conversamos sobre prevención de la violencia escolar. Comenzamos. Costa Rica cerró el 2024 con 880 homicidios. Esto representa una baja del 2.7% en comparación con el 2023. Sin embargo, los datos siguen siendo alarmantes. Solo las provincias de Alajuela y Heredia registraron una tasa inferior a 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que la provincia de Limón, Punta Arenas y Guanacaste superaron esta tasa por más de 18 homicidios. A pesar de ello, Limón, específicamente en Matina, fue la provincia con mayor reducción de muertes, según declaraciones del director del organismo de investigación judicial, Randall Zúñiga. Esto se debe a diferentes intervenciones que realizó el OIJ en esa provincia para contener la ola de homicidios. Sin embargo, esta inversión de recursos dejó desprotegido otros sectores, como el caso de la provincia de San José, que registró 250 muertes, lo que representa casi el 30% de los homicidios cometidos en el país. Las víctimas, en su mayoría hombres, oscilan entre los 18 y 39 años, mientras que en el caso de las mujeres se pasó de 45 homicidios en 2022 a 78 el año pasado. Y el ajuste de cuentas sigue siendo el principal motivo de estos homicidios. A pesar de la situación crítica que atraviesa el país, los diferentes poderes e instituciones del Estado se encuentran en este momento friccionados. El Poder Ejecutivo ha sido crítico de la labor del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa, responsabilizándolos por la inseguridad del país, mientras que, por otro lado, el director del OIJ señaló que desde el Ejecutivo se han negado a prestar apoyo en allanamientos por parte de la Unidad Especial de Intervención adscrita al Ministerio de la Presidencia. Ante este escenario, crece más la preocupación sobre el rumbo que está tomando la seguridad en nuestro país. ¿Cuál debería ser el camino a seguir? Contactamos a la criminóloga Carla Alvarado para que desde una perspectiva criminológica nos comparta cuál es el abordaje que debe darse desde los diferentes frentes e instituciones del Estado para atender esta crisis de inseguridad. La reducción del 2,7% en lo que son homicidios dolosos, esos del año anterior, según los informes del organismo, no necesariamente refleja una disminución en lo que es la criminalidad o la violencia entre grupos criminales e inclusive hasta en nuestra propia sociedad. Aunque los esfuerzos realizados a través de operativos han contribuido a esta reducción, es fundamental reconocer que esto no implica que se erradicara el problema, sino más bien podemos evidenciar una ruta de desplazamiento hacia otras áreas o zonas de nuestro país. Y es que este incremento de actividades ilícitas en lo que son sectores que tal vez no pudieron como tal ser intervenidos, esto debido a limitaciones tanto de presupuesto como gastos operativos o recursos salariales, evidencia cómo las organizaciones criminales hacen una lectura de estas vulnerabilidades y las aprovechan. Estas estructuras se benefician desde lo que son las fronteras de nuestro país, que continúan siendo porosas, con poca presencia policial, continúan dotando a la planilla del contrabando de armas de fuego, el tráfico de drogas continúa siendo uno de sus mayores recursos, así como el blanqueo de capitales, que a través de diversos canales comerciales continúan haciendo este blanqueo a nivel del territorio nacional. Y es que se aprovechan del poco recurso y la poca cooperación que hay interinstitucional para desarticular no solo lo que es ventas de drogas, no solo lo que es búnkers, sino también estas otras actividades que están asociadas a lo que es el crimen organizado. Y es que la consolidación de estas actividades delictivas lo que hace es que fomenta un aumento en delitos conexos, como lo que son crímenes contra la propiedad, que esto se eleva, muchos derivados a lo que es el consumo,
también delitos digitales por las estafas y demás del blanqueo de capitales y nuevos esquemas de lavado de dinero. Y es que estas dinámicas además intensifican las disputas entre grupos criminales y esto deja como consecuencia un alto número de víctimas colaterales y víctimas relacionadas directamente con el delito y el repunte como tal de los homicidios dolosos. Y es que sin una intervención integral que contemple todos estos factores criminógenos, resulta imposible lo que es anticipar una mejora sostenida en los índices de violencia. Pensar en alcanzar cifras anteriores al reciente aumento desmedido se convierte en un desafío cada vez más complejo. Por ello, resulta crucial lo que es fortalecer el presupuesto asignado a lo que es la seguridad, cuerpos policiales, promover lo que es la atención interinstitucional y fomentar estrategias integrales que no solo permitan recuperar espacios seguros para lo que son niños y jóvenes, sino que incluye el fortalecimiento del control social a través de lo que es la educación, la promoción de empleabilidad y un esfuerzo conjunto de todos los poderes del Estado para combatir el crimen y de manera objetiva y eficaz. Así se va a reducir que más personas quieran ser parte de las planillas. Como vemos las edades, muchos jóvenes se ven atraídos por la falta de tal vez oportunidades educativas o oportunidades reales de empleo o la pobreza extrema que pueden estar viviendo sus familias, por lo que es importante atender esa problemática de una forma integral para lograr poder contener y que esas cifras no se eleven aún más de lo que ha estado pasando en estos años, que han sido los de más aumento en el índice criminal. Muchísimas gracias, Carla, por tu gran aporte. Y sobre este mismo tema, de acuerdo al informe del Estado de la Nación, en 2023 casi el 50% de los homicidios se concentró en apenas 27 distritos de los 478 que tiene el país. Durante el 2024, 19 cantones registraron 620 casos, mientras que otros 24 cantones reportaron entre 0 y máximo un homicidio por cantón, 4 de ellos ubicados en la provincia de Heredia, que fue la provincia con menos casos registrados e incluso redujo su tasa en comparación con el 2023. Los datos reflejan que el fenómeno criminal no se desarrolla de la misma manera en ciertos sectores del país. La Municipalidad de Heredia ha atribuido el éxito de esta provincia a la estrecha colaboración entre la Policía Municipal de los diferentes cantones, Fuerza Pública y de la comunidad a través de sus comités de vigilancia y la participación activa de todas las personas del cantón. En esta provincia, 8 de sus 10 cantones cuentan con una policía municipal. Otro cantón que destaca es Ojancha, ubicado en la provincia de Guanacaste, que durante los últimos 20 años no reportó ni un solo homicidio. Para la municipalidad de Ojancha, esto se debe a la estrecha colaboración entre Fuerza Pública y la comunidad, que se mantienen en constante contacto por grupos de WhatsApp y otras redes sociales. Además, resaltan los diferentes esfuerzos en programas preventivos y el apoyo interinstitucional, lo que ha permitido mantener la seguridad bien controlada. Ante estos datos, vale la pena analizar con más detalle la importancia de los gobiernos locales y de figuras claves como las policías municipales para gestionar programas preventivos que impacten efectivamente en las políticas públicas impulsadas desde las diferentes instituciones del Estado. Perspectiva Criminológica contactó al criminólogo Deitel Beita, experto en temas de seguridad municipal, quien nos brindará su criterio al respecto. Saludos, Andrea, y gracias por la invitación. Definitivamente Costa Rica ha venido enfrentando en los últimos 15 años un incremento significativo en los índices de violencia criminal, reflejado principalmente en la tasa de homicidios que se contabiliza en los últimos años. Esto ha generado una más que justificada preocupación en la sociedad costarricense, que cada vez le demanda a sus autoridades, tanto al gobierno central como a los gobiernos locales, mayores acciones dirigidas a mejorar la seguridad ciudadana en sus entornos, así como la calidad de vida en las comunidades a lo largo y ancho del país. Cada cantón es distinto, tiene sus propias realidades
De la misma forma, el fenómeno criminal se comporta de manera distinta en los diferentes territorios. No es lo mismo la incidencia delictiva en un ámbito urbano que en un ámbito rural. Puede haber similitudes, pueden haber tipos de delitos que se repitan, pero los contextos son diferentes y los efectos también suelen ser a veces distintos. Sin embargo, frente a cifras tan desalentadoras como las que cierra el año 2024 con 880 homicidios a lo largo de todo el año, hay cantones o distritos que registran 0 incidentes de homicidios o máximo registran 1 incidente a lo largo de todo el año. Es importante entrar a analizar qué buenas prácticas se están realizando para desincentivar este tipo de modalidad de delitos en esos territorios para poder replicarlos en otros espacios. La inseguridad es un tema complejo, no hay recetas mágicas. Sin embargo, desde el ámbito local se han venido haciendo grandes esfuerzos para tratar de contribuir a la mejora de la seguridad. Los gobiernos locales han entendido que el tema de la inseguridad no es un asunto solo de una institución o del gobierno central, sino que en este tema todos debemos articular y sumar esfuerzos para poder contener y reducir los efectos negativos del delito y la violencia. Lo más notorio son los proyectos de policía municipal. Hay 34 cantones a lo largo y ancho del país que tienen policías municipales debidamente consolidadas. Hay otros proyectos que están en gestación, que en el corto y mediano plazo estarían siendo materializados. Hay otros municipios que han apostado a la inversión en herramientas tecnológicas que se ponen a la orden de las diferentes autoridades para que puedan hacer uso de estos mecanismos para mejorar la eficiencia en su trabajo, en la prevención y en la anticipación del hecho delictivo. Otros municipios, de acuerdo a sus recursos, le han apostado a la capacitación, al empoderamiento comunitario, a la recuperación de espacios públicos y entornos comunitarios, de manera que el ciudadano pueda entender que existe una corresponsabilidad ciudadana en la construcción de la paz social y la seguridad en sus comunidades. En esa línea se viene trabajando y se continúa fortaleciendo, articulando de manera interinstitucional, pero la participación ciudadana es fundamental para que estas estrategias tengan éxito. Hay una población delincuencial ya establecida que no se puede atender de otra forma que no sea a través de elementos coercitivos o a través de la fuerza, pero si queremos cambios a mediano y largo plazo, hay que apostarle a la prevención. Gracias. Muchas gracias, Deitel, por tu aporte. Y es que cada vez son más los cantones que ven en las policías municipales un aliado contra la delincuencia. Recientemente se dio a conocer que la municipalidad de Montes de Oca invirtió 350 millones de colones para incorporar nuevas plazas que permitirán la conformación de diferentes equipos y puestos dentro de la policía municipal de este cantón. En conjunto con la Embajada de los Estados Unidos, este cantón espera incorporar un centro de monitoreo regional, contar con oficiales 24/7, una unidad de respuesta inmediata y otra a cargo de atender incidentes por violencia de género. A finales del año pasado, el Ministerio de Seguridad Pública, en articulación con otras organizaciones como Fundapen, la Unidad Nacional de Gobiernos Locales y también la Embajada de los Estados Unidos, presentaron una guía práctica para la elaboración de políticas locales de prevención y mejora de la seguridad, una herramienta para el desarrollo de políticas y estrategias en materia de seguridad ciudadana. Gracias a esta guía, los gobiernos locales podrán priorizar acciones preventivas para abordar las causas estructurales de inseguridad, fomentar la participación ciudadana y fortalecer la articulación interinstitucional para brindar una respuesta más integral a los problemas de seguridad en cada cantón del país.
Concluimos así nuestra sección informativa de este mes. Los dejo en compañía de Valerie Contreras junto a nuestra invitada especial Marisol Madero, experta en criminología educativa, para hablar sobre prevención de la violencia escolar en nuestra sección La Voz de los Expertos. Bienvenidos nuevamente a nuestro primer programa del 2025 de Perspectiva Criminológica. En esta ocasión queremos ahondar en un tema bastante crucial e importante, no solamente para Costa Rica, sino a nivel latinoamericano, lo que es la violencia escolar. Sabemos muy bien que la violencia escolar es un problema que ha captado la atención de ciertas sociedades, pues en sociedades modernas como la que vivimos actualmente, debido pues al impacto directo que esta tiene en la convivencia y el desarrollo de los estudiantes. Hay un reciente informe, lo que es la UNESCO, en donde dice que 1 de cada 3 alumnos a nivel mundial ha experimentado algún tipo de acoso en el centro educativo, mientras que el 10% de estas víctimas han sido víctimas de ciberacoso, ¿ok? Y pues en Latinoamérica la situación es igualmente preocupante. Países como México y como Brasil principalmente han reportado altos índices de violencia escolar. Y estos casos han incluido desde lo que son agresiones físicas, psicológicas e inclusive y lamentablemente el uso de armas en instituciones gubernamentales educativas. Y pues para poder hablar sobre este tema, hoy tenemos el honor de poder conversar con la experta en el tema criminóloga educativa Marisol Madero. Ella nos acompaña desde lo que es México. Marisol, profe, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto justamente estar en este espacio para hablar de un tema súper importante con unas estadísticas pues bastante lamentables, ¿no? Como bien lo acabas de mencionar, desafortunadamente es un tema del que se habla mucho, pero desafortunadamente el resultado que vemos dentro de las instituciones educativas es muy poco. Lamentablemente esa es la realidad. Correcto. Hay muchos políticos, muchas instituciones gubernamentales y muchos expertos y profesionales en diversos temas que hablan de este tema, como dices, y lamentablemente vemos que el índice sube y año con año va subiendo y vamos teniendo problemas bastante alarmantes hasta el momento de tener pues amenazas de bomba en instituciones gubernamentales, en centros educativos, jóvenes en donde llegan y atacan con armas de fuego a sus compañeros. Y nos decimos, ¿pero qué están haciendo? Solamente dicen, sí, es algo alarmante, pero no estamos viendo una acción como tal. Por lo cual, hoy queremos dedicarle este pequeño espacio a la parte de la prevención y también para que escuchemos de la voz de una experta sobre este tema. Por lo cual, Marisol, queremos dar inicio con la entrevista y queremos preguntarte desde tu experticia, desde tu punto de vista y demás, y ya que te desenvuelves como criminóloga educativa en México, ¿qué tan alarmante consideras la situación actual de violencia escolar, no solamente a nivel de México o de Costa Rica, sino a nivel de Latinoamérica? Gracias. Mira, lamentablemente este es un tema, como mencionaba hace un momento, del que se habla muchísimo. Muchísimo hablamos de este tema de forma constante, incluso cada vez que vemos en algún medio de comunicación, ya sea aquí en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, de situaciones en donde están implicados actos de violencia dentro de una institución educativa, pues suele haber este escándalo social en donde es el qué estamos haciendo, ¿no? Y lamentablemente bien lo dices, de pronto pareciera ser que no se hace nada, porque desafortunadamente las acciones que se pretenden llevar a cabo pues no funcionan. ¿Por qué? Porque sabemos probablemente el tema del acoso escolar no solamente es un tema que se tiene que atender dentro de las escuelas, es un tema del que se tiene que trabajar desde otros espacios, fortalecer desde otros espacios, no solamente dentro de las instituciones educativas, porque sí, ahí es donde se detona la situación, donde se detona el conflicto, pero lamentablemente ni siquiera es donde realmente sucede aquello que va a detonar esta problemática.
Y creo que es ahí donde está haciendo falta enfocarse un poco más, que cada uno de los actores que forman parte de esta problemática realmente se involucraran de una forma directa y se pudieran hacer intervenciones integrales, pero sobre todo también el poder atender las causas que originan este tipo de violencias. Y usualmente no volteamos a ver las causas que originan este tipo de violencia, sino únicamente las situaciones que lo detonan, pero no así las causas que lo generan. Correcto, lamentablemente vemos como quien dice, la consecuencia, el acto como tal, pero no vemos las causas o decir de dónde viene la acción de ese joven o de ese niño, que fue lo que lo ocasionó, que lo detonó. Recordemos que cuando hablamos de cuestiones preventivas tenemos que ver la parte primaria, la parte secundaria, la parte terciaria, ¿verdad? No solamente abarcar ya el punto como tal de la consecuencia. Ahora bien, Marisol, al menos esto lo hablamos desde una perspectiva criminológica como tal, pero para un nivel centro educativo, un orientador, un profesor, una maestra, una educadora, ¿cómo podría ir analizando o ver ciertos factores o alertas en esos jóvenes, en esos niños, niñas o adolescentes que podríamos decir, esto necesita una intervención, ya sea psicológica o criminológica, ¿verdad? Como tal, de un profesional para poder detener alguna falencia o alguna consecuencia mayor? Claro, se tienen que atender desde los primeros indicadores. Una de las situaciones más graves que tenemos en cuanto a este tipo de violencias específicamente es algo que se denomina como riesgo de invisibilidad. Situaciones tan cotidianas que se presentan todos y cada uno de los días dentro de las instituciones educativas que lamentablemente quienes están al frente de estas instituciones no suelen verlo como un problema, cuando justamente ahí tienes los primeros indicadores que hay que atender, ¿no? Desde primero cambios de conductas muy importante, por ejemplo, en cambios de conducta estamos hablando desde aquel alumno que nunca hablaba y de pronto empezó a hablar y empieza a molestar a los demás, a poner apodos y demás, o aquel que siempre estuvo que muy atento a clase y de pronto ya no está prestando atención, de pronto se aísla de todos los demás, de pronto empieza quizá a decir es que no quiero ir a la escuela, es que estoy en la escuela, pero no me siento cómodo. Hay muchos indicadores a los cuales hay que prestarles atención y usualmente tiene que ver con un cambio de conducta que suele ser muy notable. En ocasiones hay ciertos cambios de conducta que se le adjudican a la etapa del desarrollo en la que se encuentran los niños, pero no se suele ver más allá o no se suele explorar realmente para poder entender a qué obedece un cambio de conducta. Si bien es cierto, en muchas de las ocasiones quienes están al frente de las aulas no van a ser los expertos, pero sí son los primeros en notar esos primeros indicadores. Y como bien lo acabas de mencionar, si el docente no es aquel que va a resolver la problemática, pero ya está detectando una situación que le inquieta, es un momento de decir, ¿sabes qué? Necesitamos incluir en nuestra institución a una persona que nos ayude con esta, o hay que derivar a un experto para que nos pueda ayudar a identificar qué es lo que está pasando con este alumno o con este grupo de alumnos. Pero las instituciones educativas, en lo personal, creo que hacen un trabajo exhaustivo y muy interesante, y que en ocasiones también es importante mencionar que no pueden darse abasto con todo el tipo de situaciones que pasan en las escuelas. Eso es bien importante. Por eso, más allá también nada más de los que están con este rol que tienen como de docentes o académicos en la institución, pues vamos a expandir esto a todas las personas que están alrededor de estas niñas, niños y adolescentes, y hay que estar al pendiente de cambios de conducta, hay que estar al pendiente justamente de si quiere ir a la escuela, si no quiere ir a la escuela, si finge un dolor de estómago, si tenía buenas calificaciones y de pronto empezó a bajar de calificaciones y empieza de pronto a tener ciertas amistades que dices tú, no se juntaba con estas niñas y con estos niños y de pronto ya lo está haciendo, o de pronto era amiguito de este grupo o ya no lo es. Entonces, es incierto poder decir una característica que vaya a aplicar a todos, porque cada uno lo vive de una forma muy diferente. Pero por eso hay que estar muy al pendiente para poder identificar los indicadores de manera individualizada, porque sí podemos tener una lista estandarizada de posibles indicadores, pero no van a aplicar para todos. O vas a tener algunos estandarizados y algunos otros no. Es como, es que como no venía en la lista, por eso no me di cuenta. No, por eso es importante estar al pendiente de cualquier cambio.
Correcto, al menos te comento que, bueno, sabemos muy bien, ¿verdad? Que yo hace un tiempo atrás, hace unos añitos atrás, fui alumna tuya y gracias a vos es que yo soy criminóloga educativa. Y pues sabes muy bien que yo acá en Costa Rica desempeño un papel en lo que es la parte de prevención del maltrato animal en centros educativos, ¿verdad? Y su relación con lo que es la violencia social. Te lo comento así porque me parece interesante cuando llego a centros educativos, identifico ciertos detonantes, ciertos factores, ciertas cositas de la relación que tienen estos niños, niñas y adolescentes con los animales que yo llevo para lo que es la tarea, los juegos que hacemos, la interacción como tal. Y cuando yo llego y hablo con los docentes o con los maestros o los directores, me dicen, yo nunca lo había visto de esa manera. Entonces, siempre como que uno como criminólogo, como profesional, trata de ayudar a los maestros o los centros educativos a ver como esa cosita o esa pequeña señal que uno dice, aquí hay algo que no me parece, porque también el punto que dices, podemos entender que el trabajo de docente es demasiado exhaustivo, o sea, no tienen 10 ni 20 alumnos, tienen más de 100, 200 alumnos al día en centros educativos que son muy grandes. Centros educativos ya más chicos que son unidocentes, imagínate que tienen que estar atendiendo 5 o 6 grupos de 20, 30 niños cada uno. Entonces es sumamente imposible que estos maestros estén al pendiente del estado de ánimo o emocional, psicológico de cada uno de ellos. Y el punto que yo quiero ir con esto es que en más de un centro educativo a mí me han dicho, qué bonita la labor que usted desempeña como criminóloga. Yo no sabía que un criminólogo hacía esto en los centros educativos. Y al punto que quiero aterrizar con esto, profe, es que me gustaría saber desde tu experticia y vos que tenés 1000 y más experiencia que yo en este tema, ¿considerás como tal que es importante el papel de nosotros como criminólogos en los centros educativos? ¿Qué podríamos darle ese plus de más al centro educativo que nos contrata y también hacerle ver a las instituciones gubernamentales la importancia de nuestra labor en esos centros educativos? Por supuesto que es indispensable y creo que te ha pasado. Cuando te acercas a una institución educativa o estás como criminóloga con una institución educativa y conocen tu trabajo, usualmente el comentario es este, ¿no? Oye, es que yo no sabía que tú podías ayudar con esto y me ha gustado mucho cómo lo haces y quiero que vengas y sigas trabajando. Y eso es padrísimo, porque justamente eso es lo que hace falta. Lo que hace falta es que se conozca verdaderamente cuál es el trabajo que podemos realizar, cuáles son aquellas situaciones en las que nosotros podemos aportar, sobre todo tomando en cuenta que nuestro trabajo es un 80% preventivo y un 20% quizá de intervención específica ante una problemática. Pero una vez que conocen el trabajo es, oye, yo quiero esto y trabájalo aquí, ¿no? Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento, que se desconoce cuál es el alcance que puede llegar a tener aquel profesional de la criminología. Sin embargo, también es cierto, y aquí quiero hacer un énfasis muy importante, que no cualquiera puede ser un criminólogo educativo. ¿A qué me refiero? De igual forma, no cualquier psicólogo va a poder trabajar en una escuela, no cualquier trabajador social, si no tiene el perfil específico para trabajar en el ámbito educativo, no lo va a poder hacer. ¿A qué me refiero con esto? Que debemos de tener competencias mínimas para poder aplicarlas y ejercerlas dentro de una institución educativa. Y eso puede llegar a ser la diferencia, y esto lo menciono para aquellos que están interesados. Es importantísimo que trabajemos siempre apegados en temas de derechos humanos, que eso es básico, que justamente nuestras intervenciones tienen que atender a las infancias, a las adolescencias, pero sin criminalización. No podemos criminalizar a las infancias y las adolescencias, y esa es una de las limitantes con las que nos encontramos. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que escuchen la palabra criminólogo es como de crimen. Por lo tanto, tú nada más trabajas con el delito, tú trabajas con el delincuente, no puedes trabajar en escuelas. No. Por eso también tenemos un compromiso. Quienes nos dedicamos específicamente al ámbito de la criminología educativa tenemos un compromiso
de ejercer nuestro trabajo al 100%, escuela donde nos paremos, escuela donde dejemos las puertas abiertas, donde nos puedan recomendar con otros directivos, y esto a su vez también le va a abrir la puerta a otros colegas. ¿Cómo nosotros podemos ayudar o cómo es que trabajamos dentro de las escuelas? Como bien se los mencionaba acá mi colega, nuestro trabajo es preventivo. Trabajamos en prevención. Podemos realizar diagnósticos para aprender a identificar de forma temprana cualquier tipo de situación de riesgo al que esté expuesto la niña, niño o adolescente, tomando en cuenta que las niñas, niños y adolescentes, antes de ser victimarios, son víctimas. Si detectamos de forma temprana cualquier situación de riesgo, podemos hacer una intervención para anticiparnos a conductas de riesgo. Podemos justamente también realizar intervenciones de trabajo para la resocialización de la conducta, que quiere decir el mejoramiento de la conducta dentro del entorno educativo. Y muchas acciones más que se pueden llegar a realizar, pero siempre con el mismo objetivo: generar una sinergia y un enlace de trabajo con los mismos directivos, con los mismos docentes, que nos lleve justo a lograr que ese espacio, que es una escuela, realmente se convierta en un espacio donde las niñas y los niños quieran llegar, donde no sean víctimas de violencia, donde no tengan ese recelo de decir, ay, es que no quiero ir a la escuela. Y eso sí es un trabajo que podemos hacer en conjunto, definitivamente. Correcto. Como dices, Marisol, básicamente el criminólogo educativo siempre trabaja en prevención, primero que nada, ¿verdad? Tratamos de crear espacios seguros para los niños, niñas y adolescentes, y además de esos, no señalarlos, no etiquetarlos, dejar de lado que si son niños problemáticos y demás, no, tratamos de buscarle tratamos de enseñarle o mostrarle que si vienen de familias disfuncionales, que no solamente está el camino del alcohol, el camino de las drogas, el camino de prostitución, el camino de delinquir, sino que también está el camino del estudio, el camino del trabajo digno y demás. Entonces, el criminólogo en la parte educativa siento que es una parte bastante crucial, tal como lo mencionas, en donde si hay niños que se podrían desviar a la parte delictiva, a la parte criminal, de acuerdo a nuestro tipo de intervención, podríamos hacer el cambio en la vida de esos jóvenes. Y pues nuevamente, Marisol, para ir finalizando con esta entrevista, queremos agradecerte por haber participado en nuestro primer programa del 2025 de Perspectiva Criminológica, ¿verdad? Y pues a todos los que nos escuchan, no olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y compartir este primer programa. ¿Para qué? Para que más profesionales, más personas, más civiles, más educadores puedan conocer sobre lo que es el tema de violencia escolar en nuestros centros educativos y la gran labor que realizamos los criminólogos, porque los criminólogos no solamente trabajamos con delincuentes o trabajamos en las prisiones y demás cuestiones, no. Acá tenemos un ejemplo claro de nuestra querida profesora Marisol Madero, del trabajo tan arduo y profesional que ella realiza desde México. Marisol, no sé si quieres decir algunas palabras para nuestros oyentes. Claro que sí. Chicos, chicas, jóvenes, colegas, por ahí que van a llegar a escuchar esta pequeña charla, yo les invito de verdad a que se sumen de forma activa y busquen la manera de verdad de poder aportar ese granito de arena con alguna institución educativa que tengan cerca, de verdad. Yo hace rato les comentaba que podemos hacerlo siempre y cuando tengamos la formación, pero también la forma de ir adquiriendo las habilidades es haciendo las cosas. Pierdan el miedo, de verdad, lean, documentense, busquen información de trabajo que estén haciendo otras personas y traten de llevarlo y replicarlo ahí en su localidad, no importa dónde vivas. Trata de verdad de aplicarlo, porque el trabajar en beneficio de nuestras infancias, adolescencias y juventudes, créeme que es uno de los mejores aportes que podemos hacer en los tiempos actuales. Son la generación a la cual debemos de verdad darle todas las estrategias, herramientas y demás que a nosotros no nos dieron, ayudarles a desarrollar esas habilidades y lograr que justamente tengan una infancia y una adolescencia más pacífica y tranquila posible. Así que, colegas, hay mucho trabajo, vamos a darle. Correcto, trabajo es lo que hay y de sobra. Así que a todos los que nos escuchan, aquí está la invitación de Marisol Madero. Ya saben, si ustedes dicen,
no sé en qué desenvolverme o en qué especializarme o en qué buscar en la parte de criminología, porque solamente es trabajar en la cárcel o trabajar en las instituciones policiales o policía investigativa. No, también podemos trabajar en la parte educativa como trabajamos nosotros. Así que, colegas, todos los que nos están observando, los invitamos a que sean parte de la criminología educativa siempre y cuando ustedes tengan la base, la dedicación y la paciencia a trabajar con menores de edad. Trabajar con menores de edad es sumamente complejo, pero es algo bastante bonito. ¿Por qué? Porque puedes ir viendo el cambio de esa persona día con día. Así que nuevamente, Marisol, profe, muchas gracias por aceptar esta entrevista y a todos los que nos escuchan, este es nuestro programa Perspectiva Criminológica. Hasta la próxima.